cátedra se llama Técnicas de Comunicación y Atención al Ciudadano. Primero felicitarlos y saludarlos por el cursado de la Cátedra Sociedad de la Información y el Conocimiento. Realmente el nivel de los trabajos, el nivel de todo lo que compartieron es digno de emocionarse. Me dio mucho gusto leerlos. Reconozco personalmente el gran esfuerzo de la tarea que desempeña cada uno de ustedes, porque independientemente que estén vinculados a distintas áreas, cada uno de ustedes trabaja con una enorme responsabilidad y es por lo menos lo que han demostrado a través de las actividades de esta materia. Técnicas de comunicación y atención al ciudadano es una materia que de alguna manera nos va a invitar a empezar a problematizar, si se quiere, eso que nos parece tan cotidiano y tan habitual. Vamos a hablar puntualmente de la comunicación por un lado, pero también vamos a ir hablando de la atención al ciudadano. Hay un punto de coincidencia que nos une a todos los que estamos aquí transitando esta formación profesional, que es el hecho de que todos somos servidores públicos, así como vimos en la materia que tuvimos en el primer cuatrimestre. Y en ese sentido, la atención al ciudadano es una herramienta fundamental para el Estado y para el Estado provincial principalmente. Vamos a trabajar en ello entendiendo que siempre se puede mejorar, ¿sí? No hay nada que sea lo suficientemente bueno para no poder ser mejorado. Y eso lo vamos a hacer a partir de algunas herramientas que vamos a ir compartiendo a lo largo de este cuatrimestre. Si tomamos una actividad, si bien las materias son distintas, sociedad de la información por un lado y técnicas de comunicación y atención al ciudadano por el otro, hay una relación bastante estrecha entre las dos y me gustaría retomar algunas cuestiones. Una encuesta que yo les había solicitado justamente en la cátedra SIC tenía que ver con este texto de la quinta disciplina de Peter Senge, donde les preguntaba justamente sobre cuáles de estas 5 disciplinas de una organización inteligente ustedes pensaban que faltaban o deberían ser desarrolladas con profundidad en la organización donde ustedes se desempeñan. Casi el 80% respondió el aprendizaje en equipo. Después hay un 70% que habla del pensamiento sistémico y también un 50% que habla de una construcción de una visión compartida. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque los 3 componentes que la mayoría de ustedes eligió como dignos de ser mejorados en las organizaciones donde ustedes se desempeñan, tienen una base fundamental en la comunicación. Sin la comunicación o sin profundizar sobre ella, es difícil o es muy complejo poder, diría imposible, poder cambiar o de alguna manera fomentar ese pensamiento sistémico, el trabajo en equipo, entre otros. Según una suerte de pequeña investigación que nosotros venimos realizando en las distintas formaciones que tenemos, porque trabajamos con agentes de la administración pública, dentro de las 10 principales problemáticas o desafíos en la administración pública, para cerca del 60% de los agentes, de los servidores públicos con los que dialogamos, la principal amenaza es la mala comunicación interna, ¿sí? La mala comunicación interna, como una amenaza al funcionamiento en las organizaciones, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de mala comunicación y por qué hablamos de problemas de comunicación? Y por ahí lo que les voy a pedir es que a partir de esta cátedra evitemos hablar de no hay comunicación, falta comunicación, que muchas veces es una reducción común en las organizaciones escuchar esta cuestión. Bueno, el problema es que acá no hay comunicación, no falta comunicación. No, en realidad nosotros en las organizaciones del Estado tenemos por lo general problemas de comunicación o tenemos mala comunicación. Esa es una forma de reconocer
la existencia de un problema y de no minimizarlo al hecho de acá no hay comunicación o acá falta comunicación. Otros componentes interesantes que van a ser parte del desarrollo de esta materia van a tener que ver con clarificar de alguna manera un poco de esto de hablar de clima y de cultura organizacional. Vamos a ir viendo y relacionando de dónde y con qué tienen que ver básicamente y a grandes rasgos. La construcción de un clima organizacional favorable tiene que ver y está relacionado con el estado de ánimo que se vive en la organización. Ustedes saben que una de las bases fundamentales para desarrollar nuestra tarea de la mejor forma tiene que ver con el clima laboral de la organización donde yo me desempeño. Cuando hay un clima que no es favorable, ustedes saben que es muy difícil desempeñarse con normalidad y con entusiasmo. Y por otro lado, también más adelante vamos a hablar de la cultura de la organización, un componente del cual no se suele hablar mucho en las formaciones y ni siquiera en el ámbito de las organizaciones del Estado, pero la cultura tiene que ver con la personalidad que adquiere cada una de las organizaciones que ustedes representan. Y es interesante decirlo porque aquí hay representantes de distintas organizaciones. Y muchas veces cuando nosotros comparamos a los agentes que trabajan en una o en otra organización, lo estamos haciendo a partir de la identificación de la cultura que representa cada una de esas organizaciones. Lo que vamos a ir viendo más adelante es por qué es interesante hablar de cultura y cómo trabajar para generar una cultura organizacional favorable. Hecha esta introducción, vamos a preguntarnos qué es la comunicación entonces, que es uno de los componentes fundamentales de esta materia. Es muy difícil dar una definición de comunicación porque incluso es un término en construcción constante. La comunicación tiene que ver con las relaciones sociales, con ese puente simbólico que de alguna manera articula a unos y a otros. No es un puente simbólico libre de conflicto. La comunicación es más compleja de lo que creemos. ¿Y dónde radica la importancia de la comunicación? Bueno, nosotros empezamos a hablar probablemente de comunicación, y ustedes esto ya lo habrán visto a partir de un circuito básico, que para que haya comunicación nosotros necesitamos un emisor, un mensaje y un receptor. ¿Sí? Ese es un circuito básico, pero es importante que comprendan que ese circuito básico no representa para nada la complejidad real que tiene la comunicación propiamente dicha. Lo ponemos acá como eso, como un circuito básico que nos introduce, pero en realidad la comunicación desde el enfoque elegido dice que todo comportamiento humano tiene valor comunicativo. Todo, absolutamente todo lo que nosotros hagamos, lo que nosotros digamos y representemos, tiene valor comunicativo. Cierro la puerta, me quedo en silencio, no hablo con nadie y digo, no me voy a comunicar con nadie. ¿Será posible no comunicarse? ¿O esa acción, ese cerrar la puerta, ese enojo, también está comunicando? ¿No? Lo más acertado es esa segunda alternativa. Todo comunica. No necesitamos comunicar únicamente a través de las palabras. Nuestro cuerpo también dice mucho. Entonces, actividad o inactividad, palabras o silencio tienen siempre valor de mensaje, influyen sobre las otras personas. Ese me encierro y no hablo con nadie, también, con nadie está influyendo porque quizá venga alguien y diga, bueno, ¿qué te pasó? ¿Te pasó algo? ¿Necesitas algo? ¿Sí? También estoy generando una respuesta por el otro lado. Entonces, ese es el enfoque que sí o sí debemos comprender, que la comunicación es algo que está presente y que hace posible a la vida social y que constantemente nosotros estamos comunicando, principalmente a través de lo verbal, ¿no es cierto?, del uso de los diálogos, de los ritos de las relaciones en público, de las charlas, de las distintas estrategias que nos vamos planteando para entablar esos distintos diálogos. Este es el componente de la comunicación por ahí que más solemos tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos un examen de alguna materia. Antes
presenciales, hoy también virtuales, ¿qué hacemos nosotros habitualmente? O una exposición para el trabajo. Preparamos profundamente eso que vamos a decir, las palabras que vamos a expresar, los conceptos que vamos a contar. Pero muchas veces descuidamos un componente fundamental que es lo no verbal, que es un componente que comunica muchísimo el cuerpo, las emociones, ¿sí? El espacio, los sonidos, los gestos que nosotros hagamos, también comunican. Los tonos de voz, ¿sí? Todo eso comunica y tiene valor comunicativo y en este caso y en esta clasificación forma parte de lo no verbal. Fíjense esta suerte de comparación que nos brinda un autor, que después les voy a dejar en el campus el archivo para que lo puedan ver. Él nos dice que la palabra, eso que nosotros preparamos con tanta dedicación, representa solamente el 7% del acto comunicativo. Y que el lenguaje corporal, la mirada, las posturas, los gestos representan el otro 55%. En tanto que la voz, el volumen, el tono, la entonación representan un otro 30%. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que la comunicación no es solamente la palabra, no es solamente el cartel que yo escribo, el aviso que yo pongo o el posteo en las redes sociales que yo haga. Tiene otros componentes que debemos tener en cuenta, ¿sí? Bien, pero nosotros, o sea, nuestra materia, esta cátedra, se va a centrar en un componente de la comunicación que es el componente de la comunicación organizacional, ¿sí? Que tiene que ver con las organizaciones. Cuando nosotros hablamos de organizaciones, muchas veces ustedes van a ver que hablamos tanto de instituciones como de organizaciones. En realidad, cuando nosotros mencionamos instituciones, tiene mucho que ver con, por ahí el término, y la carga que tiene el término está muy relacionado a la cuestión más bien jurídica, formal, legal. Y cuando hablamos de organización le damos la participación de alguna manera, o ponemos en el discurso la presencia de personas y las relaciones entre ellas. ¿Y cuál es el rol de la comunicación en nuestras organizaciones? Justamente de eso vamos a hablar, de qué pasa, qué rol juega, qué parte de la comunicación se ejecuta y cómo se lleva a cabo. Y la invitación es que ustedes a partir de ahora empiecen a mirar y problematizar también eso. Problematizar es empezar a preguntarnos a nosotros, bueno, ¿cómo estamos comunicando? ¿Sí? Muchas veces decimos, bueno, parece que la gente no entiende, no sabe, si ya lo dijimos tantas veces y otra vez me está pidiendo, si yo ya se lo dije. Bueno, quizás sea una invitación para que revisemos cómo lo estoy diciendo, ¿no? Muchas veces damos por obvio que cuando nosotros decimos algo, cuando nosotros elaboramos un documento formal, una circular o un aviso, ya el acto comunicativo está finalizado en esa comunicación, cuando en realidad debiéramos preguntarnos por cómo es la recepción de ese acto comunicativo. Y preguntarnos también ¿qué es una organización? Y en su definición más simple, la organización es un instrumento para alcanzar una meta colectiva. Nosotros nos aglutinamos de alguna manera o formamos parte de una organización porque hay una meta colectiva o varias metas colectivas. Cuando hablamos en el primer cuatrimestre de la misión y la función, estábamos hablando de eso, de las metas colectivas de nuestras organizaciones. Las organizaciones humanas se crean entonces en función de unos objetivos o de una finalidad que debe orientar todas las acciones. Nosotros cotidianamente participamos de dos tipos de organizaciones. También participamos de organizaciones informales. Tenemos metas colectivas, tenemos objetivos compartidos, pero no es una organización formal cuando no tiene un documento escrito, no tiene un decreto de creación, no tiene un organigrama, sino que solamente compartimos esos componentes. En tanto, pasa a ser formal cuando hay reglas escritas, cuando hay un organigrama. Las organizaciones, además, se componen por dos cuestiones que son fundamentales. Las reglas escritas y los organigramas, decretos de creación, las leyes, ¿sí? Toda aquella documentación formal y legal que da de alguna manera
origen al funcionamiento de esa organización. Y por el otro lado, otro componente, que es casi lo contrario, la cultura organizacional. ¿Y qué vendría a ser acá la cultura organizacional? Esas cosas que hacemos, esas acciones que desarrollamos en nuestro ámbito organizacional, pero que no forman parte de las reglas escritas. No está escrito. Tomamos mate, ahora ya no compartimos porque cada uno con su mate. Pero muchas veces celebramos algún cumpleaños, por ejemplo, ¿sí? En el ámbito de la organización, ¿sí? Y tiene que ver con eso, con la cultura, con la presencia de esas relaciones sociales, porque nuestras organizaciones se forman o están llenas o están compuestas por relaciones sociales. Y además acá hay otro componente también, que la cultura va de alguna manera a marcar cómo cada individuo percibe a la organización. Por más que quizás entre ustedes haya muchas personas que trabajen y que compartan la misma organización, pero no la perciben de la misma manera, porque cada uno, cada ser humano, cada persona es distinta. Entonces eso también va a jugar un rol importante a la hora de hablar de la cultura organizacional. Y volviendo a la comunicación organizacional, es importante identificar dos niveles fundamentales en la comunicación organizacional. La comunicación interna, que es la que se da entre los participantes de la organización, entre las personas que trabajan en ese ámbito organizacional. Y la comunicación externa, que es el conjunto de los mensajes elaborados por la organización dirigida o dirigidos a los ciudadanos. Miren que el margen muchas veces es muy estrecho, pero en una organización no es lo mismo entablar un diálogo, por ejemplo, con algún colega con el que compartimos, ¿sí? La función, que con algún ciudadano que viene a solicitarnos algún pedido o alguna intervención nuestra. Muchas veces el límite es estrecho, pero son dos tipos de comunicaciones distintas. Un cartel que está en la cocina del espacio donde nosotros trabajamos y que dice, por ejemplo, no arrojar hierba, entre otras cosas, es un componente de comunicación interna, pero el cartel que ponemos en la puerta, golpee y pase, es comunicación externa. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, aquí hay dos componentes importantes a tener en cuenta. ¿Y cómo nosotros vamos a analizar la comunicación? Es eso que parece en principio tan amplio, ¿no? Decimos, bueno, la comunicación efectivamente es amplia, el análisis de la comunicación es amplio. Nosotros estamos delimitando, ya estamos hablando de la comunicación organizacional y de la comunicación interna y externa de la organización. Pero es importante para poder de alguna manera reducir o poder comprender en lo cotidiano la complejidad de la comunicación, hablar de situaciones de comunicación. Nosotros, en tanto a personas, seres sociales, ciudadanos, servidores públicos, en un día estamos sujetos a distintas situaciones comunicativas. Si tomamos un colectivo para ir a nuestro lugar de trabajo, esa es una situación comunicativa. Si en nuestra casa dialogamos con nuestros familiares, esa es otra situación comunicativa. Al llegar al entorno laboral y nos encontramos con nuestros colegas, tenemos una nueva situación comunicativa. Viene un ciudadano, es otra. Y entonces vamos a ir viendo que en un lapso de pocas horas tuvimos un sinfín de situaciones comunicativas. ¿Y qué hay? ¿Y cuál es la complejidad? Es que todas son distintas. En todas esas situaciones comunicativas intervienen elementos distintos. El lenguaje o la forma que nos expresamos cuando hablamos con nuestros familiares no es el mismo que con el que hablamos con el ciudadano o con nuestros colegas en el ámbito de la obra, o al menos no debería ser. Entonces, se denomina situación comunicativa el conjunto de elementos que intervienen en un acto de comunicación. Aparece el emisor, el receptor, el mensaje, pero también aparece el contexto, el lugar, el momento. El lenguaje no verbal, ¿sí? La vestimenta, también el expresar las cuestiones emocionales. Hay un gran mito que en la administración pública por mucho tiempo
y se escucha, ¿no? Que tiene que ver con esto de, bueno, las cuestiones personales se dejan afuera del portón de la oficina o del trabajo. Y bueno, y aquí cabría preguntarnos si realmente esto es posible, ¿no? Y si tenemos las suficientes competencias emocionales como para poder hacerlo, ¿no? Somos seres sociales, somos personas. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que eso, que no es una mochila, que no la podemos dejar fuera de la organización, que va a ir con nosotros? Pero bueno, ¿cómo hacemos para que eso de alguna manera no intervenga, por ejemplo, en estas situaciones comunicativas de las que estamos hablando? Y entonces vamos a ir viendo que esto de la comunicación, pero bueno, comunicación, vamos a hablar, vamos a tener una cátedra que hable de comunicación, si todos nos comunicamos, si es algo común, es algo habitual, sí, pero es algo complejo y que ahora nosotros le vamos a ir agregando una mirada profesional, académica, y vamos a ir problematizando el proceso de la comunicación. Y ¿saben qué? No vamos a pensar únicamente en la emisión, en eso que yo digo. También vamos a empezar a preguntarnos en la recepción, ¿cómo se recibe eso que yo estoy diciendo? Esa respuesta que yo estoy dando, ¿sí? ¿Cómo se recibe y se entiende del otro lado? Eso también es algo que tenemos que preguntarnos, porque comunicación no es solamente lo que usted dice, sino también lo que el otro entiende. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque de repente nos damos cuenta que estamos en una sociedad probablemente donde hay un gran porcentaje de personas en todos los ámbitos, ¿no? Que vive muy preocupada por el decir, por lo que dice, pero no por la recepción o por lo que el otro entiende, que es un componente fundamental, es un elemento a tener en cuenta sin dudas para que de alguna manera poder mejorar estos procesos de comunicación. Y lo que nosotros vamos a ir haciendo a través de la propuesta de esta cátedra es fortalecer nuestras competencias comunicacionales, ¿sí? Si bien todos somos comunicadores, todos comunicamos, ¿sí? Vamos a ir fortaleciendo las competencias comunicacionales para que nos sirvan en el ámbito laboral, en el ámbito cotidiano y para que podamos y sepamos aprovechar esa herramienta fabulosa que es la comunicación social y la comunicación organizacional, que muchas veces no recibe el tratamiento, la importancia que debiera en nuestras organizaciones. Por esa razón y por otras tantas vamos a ver que hay un gran porcentaje de servidores públicos que mencionan a la comunicación interna como un causante de grandes problemas de comunicación. ¿Algún planteo, alguna duda que quieran hacer hasta acá? ¿Algún ejemplo, algo que quieran mencionar? ¿Se va entendiendo? ¿Vamos entendiendo bien? Un ejemplo de comunicación interna, una circular dentro de la institución. Perfecto, una circular, que además la circular en este caso va a tener una otra categorización que es comunicación interna formal, ¿no es cierto? Como la circular, las carteleras, las gacetillas de prensa, ¿no? Todos esos documentos son, además de internos, también son formales, porque después tenemos una serie de componentes de comunicación interna, pero que no son formales. Hoy probablemente todos ustedes tengan grupos de WhatsApp de los ámbitos de trabajo, ¿no es cierto? Y se convierte en una herramienta importante, pero no es una herramienta formal, ¿se entiende? Entonces muchas veces estamos viendo ejemplos en el ámbito de las organizaciones donde de alguna manera se suprimen las instancias formales y todo por WhatsApp, ¿no? Y en realidad estamos suprimiendo una instancia fundamental que es lo formal, ¿no? Lo informal no suprime o no debería, ¿no? Las organizaciones tienen una base burocrática, ¿sí? Y están conformadas por principios burocráticos, ¿no? Y bueno, ¿alguien más que quiera? Francisco, ¿querés decir algo? ¿Te escuchamos? Sí, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si me escucha bien. Perfecto. Sí, profe, sí, es lo que decía la colega por ahí, con los temas del WhatsApp.
perdimos un poco la parte reglamentaria, más que nada también, y administrativa, ¿no es cierto? Porque es una formalidad las circulares, disposición y demás, que del día de mañana, bueno, está superando, digamos, la tecnología a esa parte administrativa que es fundamental según la reglamentación. Y por ahí se recibe cosas de WhatsApp que dentro de reglamentación tendría que ser por escrito, ¿no es cierto? Por ahí eso nomás sería dentro de la comunicación lo que por ahí se puede expresar ahora, no sé, de parte de mi delegación por lo menos. Sin dudas. Y bueno, nos tomemos el ejemplo del cursado, ¿no es cierto? Porque creo que si yo les hago una encuesta, la mayoría de ustedes me va a decir que les va a ser mucho más fácil que yo les envíe los materiales por WhatsApp y que le mande videos por WhatsApp y que esta videollamada la hagamos por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Ahora el tema es cómo registramos todo eso, porque el WhatsApp, esa instantaneidad y esa informalidad, muchas veces hace de que esos registros nos queden y nos queden de una manera ordenada y nuestro teléfono, la memoria se llena y lo borramos y cuando más a futuro quiero volver a ese material, ¿cómo hago para encontrarlo? Y digamos, ¿no? Suprimimos. Entonces, digo, es fundamental, es una herramienta fundamental porque hoy la mayoría de las personas tiene acceso al WhatsApp, pero no suprime lo otro. Bueno, el contenido sigue estando ahí en el aula virtual, ¿sí? El día de mañana, cuando ustedes necesitan, hay una instancia institucional formal. Claro, ¿Alguien está más, bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Quiere aprovechar para presentarse? Bueno, seguimos entonces. Ya vamos terminando. Nos quedan solamente unos minutitos, ¿sí? Bueno, entonces, la actividad de esta clase va a ser algo absolutamente sencillo, pero que nos va a permitir empezar a mirar con otros ojos, ¿no? O de otra forma lo que es la comunicación. La idea es que ustedes en grupo o individual describan una situación comunicativa, tomando lo que nosotros vimos y las conceptualizaciones que estuvimos analizando recién. Van a tomar una de las situaciones, y preferentemente que sea una situación que esté relacionada con el ámbito laboral de ustedes. ¿Cuál es una situación de comunicación? Bueno, viene una persona a realizar un trámite. Esa es una situación. Tomen una situación de comunicación y describan qué elementos la componen. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Qué hay ahí? ¿Qué cosas intervinieron en ese proceso de comunicación? ¿Dónde se dio? ¿Cómo es el lugar? ¿Es en la mesa de entrada, en la oficina, en un control en la calle, en un puesto? ¿Cómo se dio esa situación? ¿Qué elementos? ¿Qué más hay? ¿Qué otras cosas ustedes pueden observar en esa situación de comunicación? Es simplemente una descripción. Si ustedes quieren anotarla como ítems, como distintos ítems, también pueden hacerlo. No hay problema que lo hagan. Pero la idea es que puedan describir una situación de comunicación que hayan vivenciado ustedes para empezar a mirar los distintos componentes y elementos. Repasen, vean, revean los materiales y vamos a empezar a ver a través de, en principio, esta pequeña actividad, cómo hacemos para que eso que parece tan habitual y que nosotros lo tenemos tan naturalizado, empiece a cobrar un sentido, el sentido de la complejidad que realmente se merece. Así que por mi parte, vamos finalizando. No sé si ustedes quieren agregar algo. ¿Alguien más quiere consultar también? Profe, Sí. en forma de diálogo hacemos como Sí, si sí. fuese. Perfecto. O también puede ser como un listado donde ustedes de alguna manera como que describan ítems que intervinieron en esa situación de comunicación, si les parece. También puede ser una alternativa. Ahí yo les estoy mostrando un poco, no sé si llegan a ver el campus virtual. Ahí está habilitada la clase de hoy, es esta que se llama comunicación.
está la presentación que yo usé para la clase. Hay un texto acá que habla de la comunicación y también uno que habla sobre las organizaciones, ¿sí? Para quienes quieran profundizar y si tienen ganas de hacerlo, siempre es bueno poder leer algo más. Y acá también les voy a agregar el video de esta clase y también les voy a agregar la actividad para que ustedes la presenten si les parece. Así que, bueno, gracias por su amable atención. Espero que se haya podido entender y que podamos, bueno, me parece que ir implementando por lo menos a cada 15 días un encuentro de estas características. Que tengan una buena noche, un segundo cuatrimestre de muchísimos éxitos y bueno, si tienen algún colega al lado que no haya podido participar, díganle que después puede visualizar el material, invítenlo para la próxima, para que se vaya sumando y siempre es bueno compartir un momento como este, ¿no es cierto? Para que, ya que no tenemos la instancia presencial, entonces también podemos relacionarnos de alguna manera. Muchas gracias. Muchas gracias. Dale, gracias, profesor. Chao a Hasta todos. luego. Hasta luego. Hasta luego.